Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. En 1953, Edmund Hillary, un apicultor neozelandés, y Tenzing Norgay, su guía de origen Sherpa, llegaron a la cumbre del mundo, convirtiéndose en celebridades instantáneas. Habían pisado la punta del monte Everest, con más de 8.800 metros, la montaña más alta de la Tierra. No obstante, la expedición de la que Hillary y Norgay formaban parte no era la primera en intentar llegar a la cima del Everest, en la cordillera del Himalaya. La tragedia de George Mallory y la expedición británica de 1924 es, hasta la fecha, el más grande misterio en la historia del montañismo, cuyos enigmas permanecen ocultos en algún lugar de la enorme cumbre. Es posible que en 1924, vestidos con pantalones y chaquetas de cuero, usando tanques pesados y disfuncionales de oxígeno suplementario, George Mallory y su compañero Andrew Irvine hayan llegado a la cima del Everest. Fueron ellos, y no Hillary ni Norgay, los primeros en estar en el punto más alto del planeta. En 1903, el gobierno británico envió un regimiento militar liderado por Francis Young's Husband a invadir Tíbet. Ahí comenzaría la inquietud occidental por el monte Everest. Decepcionados al llegar a Lhasa, una de las últimas ciudades enigmáticas del mundo, los británicos se vieron obligados a encontrar una nueva tierra fantástica de lo desconocido a la cual conquistar. Para ese entonces, ya habían intentado llegar al Polo Norte y al Polo Sur, sin éxito. Ahora deseaban tocar el llamado tercer polo de la Tierra. Young Husband y Lord Curzon, virrey de la India, decidieron que la montaña debía ser escalada por un equipo exclusivamente británico. En ello vieron la posibilidad de un gesto imperial de gran escala. La entrada de Gran Bretaña a la Primera Guerra Mundial pospuso sus ambiciones en el Himalaya. Acabado este conflicto, volvieron a obsesionarse con recuperar el honor imperial en la punta de un obstáculo formidable como ninguno, la cima del Everest. En 1921, una expedición con fines de exploración, liderada por Harold Rayburn, partió hacia la montaña. George Mallory, reconocido alpinista y miembro de la expedición, encontró el acceso a la montaña a través del inmenso glaciar de Rongbuk. Un año después, Mallory intentaría, sin suerte, llegar a la punta de Everest a través de esa misma ruta. En ruina, tras 2 costosas expediciones, el comité encargado de enviar montañistas al Everest se vio obligado a posponer la expedición del año siguiente. No fue sino hasta 1924 que Mallory regresó al Himalaya, en una expedición dirigida por el general Charles Bruce y Edward Felix Norton. Partieron en marzo de 1924, llegando al monasterio de Rongbuk el 28 de abril, a kilómetros de lo que sería su campamento base. Debido a que estaba prohibida la entrada de extranjeros al reino de Nepal, las expediciones británicas de los años 20 solo podían llegar a la montaña por el norte tibetano. La ruta de Mallory y sus compatriotas bordearía el glaciar de Rongbuk hacia la columna norte de la montaña, más complicada de escalar que la cara sur, la ruta preferida por los montañistas de hoy. En la parte superior del Everest, Mallory y compañía se enfrentarían a 2 temibles obstáculos, los llamados escalones, justo antes de la cima. El más complicado, el segundo escalón, es una columna de roca de 40 metros de altura, a 8.600 metros sobre el nivel del mar, dentro de la llamada zona de la muerte, o Death Zone, donde el oxígeno es tan pero tan escaso que incluso es difícil respirar sin ayuda de oxígeno suplementario. Nadie en la expedición de 1924 sabía lo que les esperaba montaña arriba. Las posiciones de los campamentos donde los miembros de la expedición de 1924 se prepararían para escalar finalmente el Everest fueron planeados desde antes. 150 mozos, maleteros y cocineros locales suministraban alimento, medicamento, herramientas y techo de un campamento al otro. En mayo 19, Norton, Mallory
Howard Somervell y Noel Odell llegaron al tercero de estos. 2 días después, rebasaron los 7,000 metros y asentaron un cuarto campamento. Mallory y el general Bruce serían los responsables del primer intento para llegar a la cima. Al emprender el camino, las condiciones climatológicas los obligaron a dar marcha atrás. De regreso al campamento se cruzaron con Norton y Somervell, quienes habían comenzado a escalar la montaña también. Antes de darse por vencido, Norton llegaría a una altura de 8,570 metros, apenas 280 metros antes de la cima, un récord absoluto en aquel entonces. Obsesionado con llegar a la cumbre, Mallory insistió en llevar a cabo un último intento, para el cual escogió al joven Andrew Sandy Irvine, a pesar de la poca experiencia de este en el montañismo. De acuerdo con miembros de la expedición, Mallory no eligió a Irvine por su destreza, sino porque sabía muy bien cómo operar los tanques de oxígeno. El 6 de junio, Mallory e Irvine pisaron el campamento quinto. Al día siguiente llegaron al sexto y último campamento. Ese mismo día, Noel Odell recibió un mensaje de Mallory donde le avisaba que al día siguiente arrancarían rumbo a la cima. En la mañana del 8 de junio, Odell subió hacia el sexto campamento con el objetivo de llevar a cabo estudios geológicos. Al 10 para la 1 de la tarde, la densa neblina que rodeaba la cumbre del Everest se disipó muy brevemente y Odell vio a 2 figuras que a lo lejos se veían claras contra la nieve, justo sobre el segundo escalón. Le preocupó darse cuenta de que, a menos de que estuviera viendo un espejismo, tanto Mallory como Irvine iban retrasados por casi 5 horas. Después, las nubes se cerraron de nuevo, engullendo a las 2 figuras, y todo fue silencio. Durante horas, Odell esperó a sus compañeros en el sexto campamento, gritando en espera de poder guiarlos de vuelta a la tienda de campaña, hasta que tuvo que darse por vencido por el frío tan intenso. Cuando escampó, Odell salió de la tienda, frenético, pero no halló rastro alguno de Mallory ni de Irvine. Tras esperarlos por un largo rato, finalmente los dio por muertos. La noticia sacudiría al imperio. El testimonio de Noel Odell levantó sospechas que nadie logró rechazar o confirmar con certeza. Es posible que haya visto a Mallory arriba del segundo escalón a tiro de piedra del objetivo final. Y de ser así, ¿habrá llegado Mallory o Irvine a la cima casi 30 años antes que Hillary y Norgay? Existían maneras de confirmarlo. Irvine y Mallory llevaban una cámara para tomarse una fotografía en el punto más alto de la Tierra. Para encontrar la cámara, lo único que había que hacer era hallar los cuerpos. Un objetivo posible. Dentro de la zona de la muerte, el frío es tan intenso que los cadáveres se descomponen muy lentamente y rara vez se mueven de su sitio, impulsados por una tormenta o por el viento. Antes de la comercialización de Everest en la década de los 80 y 90, muy pocos montañistas tenían acceso a la gran montaña. En 1933, Percy Wynne Harris, miembro de la cuarta expedición británica al Everest, encontró un hacha de hielo a 230 metros del primer escalón. Años después se confirmaría que el aditamento le pertenecía a Andrew Irvine. En su momento se especuló que el lugar donde lo encontraron probablemente era el mismo sitio donde Irvine se había desplomado hacia su muerte. En 1979, un hombre de apellido Hasegawa, líder de una expedición sino-japonesa, tuvo una breve charla con un montañista chino llamado Wang Hongbao, quien aseguraba haber visto el cadáver de un europeo perfectamente conservado por el frío en la cara norte de la montaña, a 8,100 metros de altura. Dijo que el cuerpo estaba prácticamente momificado, con la piel frágil al tacto y una herida en la mejilla. Dado que en ese entonces ningún otro europeo había muerto a esa altitud, Hasegawa estaba seguro de que el cadáver era el de Mallory o el de Irvine. No obstante, antes de que pudiera ampliar su versión, Hongbao murió. Murió al día siguiente, sepultado por una avalancha. La montaña no soltaba el misterio. La historia tendría su siguiente capítulo en 1999, cuando Nova y la BBC le otorgaron fondos a la Mallory and Irvine Research Expedition
para enviar una búsqueda a la montaña con el propósito explícito de hallar los cadáveres. Lo que esa expedición descubrió le dio la vuelta al mundo. El 1 de mayo, el legendario montañista estadounidense Conrad Anker, miembro de la expedición, salió de su tienda de campaña en busca de los cuerpos. Usando su intuición, Anker se desvió de las coordenadas impuestas por los directores de la expedición de cara hacia la arista noreste de la montaña, rumbo a donde él creía que encontraría el cadáver mítico. La zona por la que caminaba Anker estaba salpicada de cuerpos de otros montañistas que habían muerto en las últimas décadas, más de 17 en total. No tardó en encontrar 2 cuerpos, quebrados, destruidos, con la ropa y las herramientas preservadas por el clima de la alta montaña. Ambos, sin embargo, habían muerto en los años 90 del siglo XX. De repente, cerca de donde Hong Bao decía haber visto a Irvine en 1979, a 8.100 metros de altura, algo le llamó la atención a Anker. Algo blanco, pálido, pero distinto a la nieve. No tardó en darse cuenta de que se trataba de un hombre, acostado boca abajo con los brazos extendidos, como si hubiera muerto aferrándose a la montaña, abrazando Everest. Su pierna derecha, encima de una herida en la izquierda, sugería que el hombre estaba vivo cuando cayó en ese sitio. Una bota vieja en el pie derecho y los restos de 8 capas de seda y lana fueron suficientes para determinar que se trataba de un miembro de las primeras expediciones británicas. El equipo pensó que hallaría el cuerpo del joven Irvine, y luego, al leer la etiqueta de la ropa, se dieron cuenta que aquel no era otro que George Lee Mallory. La etiqueta decía el nombre escrito. En las bolsas, Mallory llevaba un pequeño cuchillo, un altímetro y unos gogles. Dentro de sus pertenencias no hallaron la mítica cámara, el único objeto que podría haber confirmado su ascenso a la cima. Minucioso, Anker escaló el resto del Everest recreando las condiciones a las que se había enfrentado Mallory. A pesar de traer sobre sí ropa moderna, crampones y tanques de oxígeno mucho más ligeros que los que portaban Mallory e Irvine, Anker aseguró que el segundo escalón era un obstáculo que para Mallory hubiera sido imposible de superar. Su teoría aseguraba que Mallory e Irvine habían caído juntos, apenas 300 metros más adelante de su campamento, después de que la llegada de la noche los obligara a dar la vuelta. A pesar de la hipótesis de un montañista tan respetado como Conrad Anker, 2 piezas de evidencia circunstancial todavía apuntan a que Mallory pudo haber llegado a la cima. La primera son los gogles que la expedición encontró guardados en su ropa. El hecho de que no los trajera puestos indica que murió de noche, al menos 5 horas después de que O'Dell dijo verlo sortear el segundo escalón, más que suficiente tiempo para llegar a la cima. La segunda, y más importante, es que entre las pertenencias de Mallory, el equipo no encontró una fotografía que el montañista llevaría hasta la cima. Una foto suya y de su esposa Ruth, que Mallory quería dejar en el punto más alto de este planeta, si alcanzaba a llegar a él. ¿Es posible que alguien la haya robado? O quizá el legendario George Mallory logró su cometido, dejando esa imagen en la punta del Everest como prueba de su hazaña. Las claves siguen ocultas en algún lugar del Everest, entre la roca, la nieve y la bruma. Esto fue Historias Perdidas, narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, escrito y producido por Daniel Krause.